Si yo fuera usted, no me perdería ni este mensaje, ni los 3 próximos. A todos los hermanos y amigos de Uruguay que me están mirando, allí están amigos muy queridos, Ricardo, Lidia, Gabriel, seguramente Alberto y Rita, o muchos amigos que fueron testigos de lo que voy a compartir. Muchos amados hermanos que están y van a recibir esta palabra en Centroamérica también, y a ustedes. Empezamos por la gracia de Dios un proceso de restauración. Y el Espíritu Santo ha sido muy claro conmigo que durante estos 4 domingos habrá en este lugar una unción de restauración en todas las áreas de nuestras vidas que solo los que la tomen podrán vivirla. Yo soy un testigo de lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente destruido. Destruido. Mi vida literalmente a los 21 años era una ruina. Y la única salida era pegarme un tiro. He visto la mano de Dios a lo largo de estos más de 30 años. He visto cómo la mano de Dios restauró área por área, lágrima por lágrima, dolor por dolor, sanando heridas que solo yo y Él sabemos. Heridas muy íntimas, muy personales. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Y es por eso que si fuera usted no me perdería los próximos 3 mensajes. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué tanta palabra? Porque Dios está dispuesto a hacer milagros. Y es por eso que en esta noche quiero arrancar hablándoles de lo que es del llanto a la restauración. Diga conmigo, del llanto a la restauración. ¿Cuántos aquí los presentes alguna vez se cansaron de llorar por lo mismo? Sea sincero, levante su mano. Perfecto. Yo un momento me cansé de llorar por lo mismo. Yo en un momento me quedé sin lágrimas. Y dije, ¿y ahora qué? Al principio pensé que a Dios eso lo conmovía. Quiero ser franco. Usted sabe que su pastor es franco. Y yo pensé que mostrándole a Dios mi congoja, a Dios lo iba a mover. Y claro que sí, porque Dios ve tus lágrimas y tu dolor. Y hay cosas que estamos en una instancia donde ya no la podemos ni explicar. Solo lloremos en soledad y en silencio. No sé si te pasó, pero ir manejando y llorar. Estar en tu cuarto de oración y llorar. Pero hay un momento donde ya ni llorás. Una de los relatos bíblicos más fuertes que yo leí y que el domingo pasado tocó así de paso mi querido amigo Diego, me hizo releer y ver y vivir, y ahí Dios empezó con un trato muy fuerte en mi corazón. Esta semana no fue fácil. Y entonces el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí y me hizo entender de que esta palabra viene con una directiva muy específica y estoy seguro que va a cumplir su objetivo. Y es cuando David perdió Siclag. Dice la Biblia que vino pues David
En 1 Samuel capítulo 30, vino pues David con los suyos a la ciudad, y ahí he aquí que estaba, ¿cómo estaba? Quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas también habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Cuando David vio lo que pasó con su ciudad, 3 días la habían dejado. Los amalecitas habían arrasado su pueblo, se habían llevado cautivo todas las mujeres, todos los hijos, la prendieron fuego al mejor estilo medieval. Y cuando los hombres de guerra, esos 600 hombres, vieron toda esa ruina, lloraron hasta que no tuvieron fuerzas para llorar. Y estamos hablando de David. Estamos hablando de guerreros como Abisaí. Estamos hablando de hombres como Joab. Crueles, sanguinarios, guerreros de sangre. Y ahora estaban como criaturas tiradas al piso llorando hasta que no tuvieron más fuerzas para llorar. Otra traducción dice que David y el pueblo que los acompañaba se pusieron a gritar y a llorar hasta que quedaron sin aliento para llorar. Y otra traducción dice que quedaron deshechos en lágrimas hasta más no poder. Yo no sé si a usted le pasó algo así. Donde no solamente llorás y no solamente vivís la experiencia, si donde llega un momento donde no tenemos más fuerza ni siquiera para llorar. Hemos aprendido que los extremos son malos, casi traumáticos para todo ser vivo. Todo extremo, todo cambio que usted puede vivir son traumáticos. Mudarse, cambiar de barrio, cambiar de iglesia, cambiar de país, cambiar de familia. Dicen que los extremos son malos, casi traumáticos para todo ser vivo. Incluso nosotros que tenemos capacidad de razonar. O sea, hasta los que tenemos capacidad de razón, a pesar de que podemos hacer un cambio para bien o pensamos que lo que estamos viviendo como extremo, ir de un extremo al otro, a pesar de que podemos razonar de que lo que nos está pasando es bueno, no deja de ser traumático. Eso nos hace distinguir cuando razonamos lo bueno y lo malo. Sin embargo, esta es la ocasión ya que David va a vivir una experiencia que todos en algún momento de nuestras vidas deberíamos, ¿qué cosa? Dígamelo usted, experimentar. Y eso es lo que creo que vamos a vivir. Pasar de un extremo a otro puede volarte la cabeza. Vivir una experiencia de dolor extremo y vivir una experiencia de restauración extrema también te puede volar la cabeza. Porque lo único que hay que tener es corazón para aguantar. Pasar de un extremo a otro puede volarte la cabeza, pero por sobre todo te hará conocer a Dios y su real dimensión. Qué noches de quebranto, de dolor, de angustia, de llanto. Y encima venían los hermanos de mi iglesia a tratar de consolarme y a decirme, esto te va a hacer para bien. Y yo decía, ¿para quién? Vivir la experiencia en estos años que pasó y darme cuenta que fue necesario el dolor, como fue necesaria la otra etapa, vivir la experiencia como la que estaba viviendo David, indudablemente lo iba a traspolar a poder conocer con exactitud quién era Dios. Yo a Dios no lo conocía en una iglesia. Perdónenme. En la iglesia me instruí, en la iglesia recibí. Pero a Dios lo conocí frente a un abogado que me estaba cortando en 4. A Dios lo conocí cuando la ruina estaba frente a mis ojos y no sabía qué hacer. A Dios lo conocí cuando vi a mi padre descomponerse
y verlo en un estado que decía, se me muere acá, delante mío, en mis brazos. Y yo decía, Dios, hace algo. Lo conocí a Dios en el hospital Garraham, cuando nuestra sobrina se moría. Y no teníamos explicación. Y entonces me empecé a dar cuenta que Dios era mucho más de lo que la iglesia me dijo. Que Dios podía cambiar el curso de mi vida en el momento que quisiera, a la hora que Él quisiera y de la manera que Él quisiera. David va a vivir un momento tan extremo, tan fuerte, donde se dio a entender que de la mano de Dios no existe la posibilidad que la adversidad te detenga, porque todo, absolutamente todo puede cambiar. Diga conmigo, todo puede cambiar. Y él lo tuvo que aprender a tal punto que escribió en su salmo, por ejemplo, un salmo que cantamos mucho o un salmo que recordamos bastante, el Salmo 30, ¿se acuerdan? El verso 11, David va a expresar lo que él vivió en su vida y él dice, has cambiado mi lamento en baile. O sea, David lo que está diciendo es, yo viví los extremos. Yo pasé de la ruina total a la restauración total. Yo viví del llanto total a la libertad total. Esos extremos por lo que podés pasar, lo único que van a hacer es traer gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David decía, has cambiado mi lamento. El lamento es aquella queja con llanto, esa muestra de aflicción extrema. A nosotros nos conocían por los mala onda. Porque a quien podríamos le ladrábamos, le vomitábamos el veneno que teníamos dentro. Estábamos esperando que alguien en la iglesia nos pregunte, ¿cómo estás? Mal. ¿Viste cuando asentás la palabra porque de alguna manera le querés contar en pocas palabras, porque no te da la chance de que le digas todo un discurso, y entonces viene uno y te pregunta, ¿y cómo andan las cosas? Mal. Hay gente que te habla con los ojos. Yo tengo a mi hija que me habla con los ojos. Si esos ojos hablaran. Y ese lamento externo, ese lamento que está dentro tuyo, él dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. El cilicio era el tejido burdo, hecho generalmente de pelo de cabra, llevado en una señal de duelo, penitencia o aflicción. En ocasiones se ponían cadenillas de hierro con puntas que se ceñían al cuerpo para mortificarte. En términos normales, ser un verdadero masoca. ¿A cuántos les gustan abrazarse al dolor? ¿Verdad? Como el náufrago que se abraza a la tabla y hace de su dolor un canto y hace de su tragedia un himno. Y él está ahí en pleno dolor y le encanta estar ahí y no se da cuenta que Dios tiene la posibilidad de desatar su cilicio, de cambiar su tristeza y de ceñirlo de alegría. Con razón el profeta Isaías cuando dice que el Espíritu del Señor vendría sobre Jesús, vendría entre otras cosas a consolar a los enlutados, a ordenar, fíjese qué interesante, que dice que Dios va a ordenar a los afligidos. Dice a ordenar, o sea, Él va a dar una orden a alguien o algo, a un demonio, por ejemplo, un demonio que te tiene atormentado. No voy a decir mi suegra porque me está mirando, pero a ese jefe de trabajo, que es lo más parecido a Lucifer, a eso que te está pasando, a ese país que parece que te está agobiando. Dice que el Espíritu del Señor estaría sobre él para consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea que Dios va a ordenar que cambies esa cara de dolor que solo verte me asusta. Hay gente que cuando la veo llegar me quiero correr, porque ya con los ojos me están diciendo lo mal que la está pasando. ¿Cuántos me van entendiendo?
David conoció los extremos. Yo tenía un amigo que me decía, en el peor momento de mi vida, decirle a Dios que prepare tu corazón para que cuando lo veas obrar no te vuele de un solo golpe. Él escribía en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, Él dio una orden. Él ordenó que se te quite la tristeza, como también ordenó que se te quite del pozo de la desesperación. Yo me reunía con mis hermanos y decía, no, pero a fulano le va muy bien porque él no es como nosotros. Él es un buen empresario, no, es ordenado, él hace bien las cosas. Hasta que nos dimos cuenta que era peor que nosotros, pero que sencillamente un día a nosotros las cosas nos empezaron a ir bien y no sé por qué razón, ni bajo qué circunstancia. El día que se murió mi papá, acto seguido, a la semana siguiente, las cosas empezaron a cambiar. Entre nosotros, para mí el karma era papá. Se fue el Tano David. Y es más, vos fíjate que no nos tuvo que quedar nada de él porque hasta la Ford que nos dejó de herencia la robaron. En esa noche que hablaba con el viejo le decía, papá, vos que te vas primero, decirle al barba que afloje. A ordenar a los afligidos que se le quite la aflicción. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea que hay un momento que sobrenaturalmente, de una manera que no podemos explicar naturalmente, Dios puede emitir una orden. Y Dios puede decir que ese negocio que no funciona, empiece a funcionar. Sobrenaturalmente. Él puede quitarte del pie de la desesperación y ponerte sobre roca firme. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántos estuvieron en un lodo cenagoso? Eso que cuanto más te moves, más te hundís. Yo quería salir de la deuda y más me enterraba. Y todo movimiento era para peor. ¿Cuántos andan de fracaso en fracaso, de dolor en dolor? Muchos. Pero David decía en su salmo, ¿por qué él decía, pacientemente esperé, se inclinó, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos? Me enderezó la cabeza, enderezó mis pasos. Hay gente que anda con los caminos todos medio torcidos, todos cruzados. Son una máquina de meterla, de andar, y lo que tocan lo destruyen y todo va para peor hasta que en un momento Dios puede ordenar tus pasos. Y puede hacer que tu suerte sea distinta. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gustaría eso? ¡Wow! Que las cosas empiecen a salir bien. Una bien. Pero si hasta Dios prometió que iba a bendecir el fruto de mis manos, iba a bendecir la canasta de amasar. Y a vos ni los ñoquis te salen. Y Él dijo que Él va a bendecir tu canasta de amasar, o sea, Dios iba a hacer hasta que tu masa sea buena. Imagínate tus hijos. Por una vez en la vida, que tus hijos salgan bien. ¿Cuántos padres firmarían esa declaración? Imagínate a tus hijos, dóciles, respetuosos. A ordenar, a cambiar, a ordenar los pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a mi Dios. Y ni hablar del Salmo 23, cuando en el Salmo 23 David dice, Él adereza
prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué está diciendo David? Yo soy un hombre que he visto cómo delante de mis angustiadores, perseguidores, los que buscaban mi mal, Dios puso una mesa y les tapó la boca. ¿A cuántos les cae? A esos que hablaron mal de vos, a tus enemigos que te quisieron ver arruinado, a esos que conspiraron para destruirte, de golpe delante de ellos, Dios prepara una mesa para tu banquete. Me encanta eso. Imagínate de repente que Dios te ponga delante de tu suegra, delante de tu primo ese envidioso, ese que te mufó, te echó los cuernos. ¿A que usted no sabe? ¿A que no es? ¿Usted no cree esto? Yo por la duda, atrás de la puerta tengo una escoba. Y en el fondo una riestra de ajo que, dicho sea paso, la tenemos que renovarse, sí, porque ya está vieja esa. Y como buen nacido independiente que soy, ando con un trapo rojo por las dudas. Aderezas mesas, me preparas un banquete. Siclag fue la ciudad para David, la casa del exilio. David estuvo en Siclag durante 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. Se lo entregó Aquis, rey de Gad, de los filisteos. Aquis le entregó la ciudad de Siclag para que David y sus amigotes vivieran tranquilos. Los pongo en escena. Cuando Saúl empezó a perseguir a David, David buscó exilio por todos lados. Al primero que fue a Aquis, al rey de Gad. Parece que tenía buena amiga David con Aquis, porque fue en 2 oportunidades. Cuando Saúl casi lo mata, dice la Biblia que David llevó a sus padres al rey de Moab. Mire qué interesante. David había matado a Goliat, había dado una libertad, una bendición a Israel, pero Saúl se llenó de celos. Entonces la Biblia dice que buscando exilio se fue a Aquis, rey de Gat. Y dice la Biblia que lo presentaron como un guerrero, pero resulta que los príncipes, los que estaban alrededor de Aquis, le dijeron, se acordaron del hit de Israel. ¿Sabe cuál fue el hit de Israel? Cuando David mató a Goliat, dice la Biblia que las mujeres salieron cantando y diciendo, Saúl mató a miles y David a 10.000. Y dice que Saúl cuando escuchó ese canto no le gustó ni medio y dijo, si a Saúl dieron miles y a David dieron 10.000, lo único que le falta a David es el reino. Y a partir de ese momento Saúl empezó a mirar con malos ojos a David. Entonces cuando David está pidiendo exilio precisamente en Gat, cuando él está ahí buscando un exilio para quedarse tranquilo y para estar con sus amigos, de alguna manera, los príncipes le dijeron, ¿no es este que las mujeres dijeron Saúl mató a 1.000 y David a 10.000? Y entonces David cuando escuchó eso, empezó a fingirse loco. ¿Lo leyó alguna vez? David venía escapando como una rata de Saúl y de repente fue a pedir exilio y le dijeron, pero si este es el que mató a Goliat, a nuestro paisano. O sea, David le fue a pedir exilio a los propios que él quiso combatir. Y entonces la Biblia dice que cuando se dio cuenta que estaba descubierto, él pensaba, ¿quién se va a acordar de mí? ¿Quién se va a acordar que yo maté a Goliat? Entonces dice que empezó a fingirse como loco, le caía la baba, escribía por las paredes. Y entonces dice que Aquis dijo, no había locos en mi reino que me trajeron uno nuevo. Esto es como cuando alguno viene acá nuevo y viene de otra iglesia y digo, ya tengo demasiados con lo que tengo acá. No, no es así. ¿No había locos? Por segunda vez David dice, Saúl me va a matar, y lo explicó muy bien Diego, y entonces dijo, voy a pedirle asilo. Y entonces se fue a trabajar con Aquis como asesino a sueldo. La Biblia dice que David salía y arrasaba las naciones y todas las riquezas se las traía a Aquis. Mirá lo que se perdió Saúl. David prosperaba y todos los tesoros que él recogía se los traía precisamente a Aquis. Entonces la Biblia nos cuenta
que se cruzaron en batalla Israel y los filisteos, y David se enroló para pelear contra sus propios hermanos. ¿Cómo se puede explicar que David se enroló para pelear contra su propio pueblo? Quizás por frustración, quizás porque sus heridas no se habían sanado, quizás y en definitiva por el dolor que él sentía, se enroló igual y iba a pelear contra Israel. Es interesante observar, y me gustaría que usted abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 30. David ganó la confianza de Aquis como el más efectivo de los hombres que trabajó por él, a tal punto que le confió ser su guardaespaldas. Pero ¿qué sentía David por esa ciudad? En definitiva, Siclag es su hogar, su mejor proyecto personal, donde lejos de todo lo que un día supieron, lo que pasó con él no lo reconocieron, no lo valoraron, y en Siclag David comenzó una nueva vida, una herida que se iba sanando, pero ahí encontró el bienestar. Solo 3 días que David se asentó, los amalecitas tomaron ocasión contra él. Y en 1 Samuel, capítulo 30, en el versículo 1, quiero que usted lea conmigo, que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al 3er día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y lo habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado para seguir su camino. Pare y míreme. ¿Usted sabe lo que es la conquista de un pueblo? ¿Usted sabe lo que pasaba cuando una nación arrasaba a otra? ¿Usted sabe lo que hacían los bárbaros, los más poderosos, cuando sometían a los más débiles? ¿Usted cree que David lloró lo que lloró porque sencillamente le llevaron de paseo a sus hijos? Cuando los amalecitas arrasaron su ciudad, destruyeron lo más precioso que ellos tenían. Cuando los amalecitas arrasaron, David se dio cuenta que estaba perdiendo lo más sagrado que un hombre puede tener, y es su familia. David se imaginó, esos 600 hombres se imaginaron lo que le pasó a las mujeres. Las mujeres eran violadas, las mujeres eran ultrajadas, los niños eran deportados, sus casas fueron prendidas fuegos, y David se encontró con su proyecto personal destruido. David se encontró con que lo había perdido absolutamente todo y jamás se imaginó que eso podía suceder. David aprendió la lección más fuerte que un hombre puede aprender, y que es que no hay nada seguro, hermanos. No hay nada seguro, no existen los proyectos invencibles. Todo se puede caer, todo se puede romper, todo se puede perder, salvo lo que está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay proyectos seguros. David se fue a la guerra y dijo, Siclag está bien custodiada, no va a pasar nada. El pavor de David cayó sobre toda la tierra. En Siclag estaban sus afectos, en Siclag él se restauró, en Siclag se alejó de todo lo que pasó con Saúl, en Siclag estaban sus esposas, sus hijos, y dijo, esto nunca lo van a tocar. Y de golpe aprendió que no hay nada seguro, que todo se puede caer, todo se puede perder, todo se puede diluir. Hace un tiempo atrás un amigo mío me decía, yo invierto en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos porque es lo más seguro del mundo. Se puede caer el mundo, pero con eso estoy seguro.
Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos la semana pasada perdió un 10%. ¿Qué hay seguro? Nada. Yo pensé que tenía una empresa para toda la vida hasta que me encontré frente a una montaña de arena siendo un peón de albañil. Y como yo me creí el verso de que era un empresario, cuando a mí se me caían las monedas, yo no me agachaba a juntarlas. Hasta que un día me encontré buscando las moneditas del piso para sacar un pasaje de colectivo. Jamás me imaginé que yo podía perder el negocio que tenía. Jamás. Jamás me imaginé que yo podía perder el ministerio que tenía. Hasta que alguien mandó una carta y una circular por todo un país que se contagió por otros países diciendo: a Ángel no lo inviten más, y mi ministerio se fumó. Todo se puede caer, todo se puede perder, todo se puede romper. Y cuando te sentís tan soberbio, te sentís tan en posición de que tenés un negocio, que tenés una profesión, que tenés contactos, que tenés medios. Mire, se olvidaron de mí hasta mis enemigos. El jefe de una de las empresas más extraordinarias que tiene este país en el área eléctrica, estoy hablando de las terminales, estoy hablando de una de las 2 empresas que manejan la electricidad del país. Jefe de compras. Me decía a mí en la cara: yo de acá no me caigo más. Y si yo me caería de acá, tengo 100 contactos para tomar la mejor empresa que se me ocurra. Hace 6 meses, a mi amigo le dijeron cambio político a Arafue. Me dijo: quédate tranquilo, Angelito. Tengo 100 números de teléfono para llamar, de los mejores. De los 100 no le quedó uno. Y hoy me está pidiendo trabajo de vendedor. Diga conmigo: todo se puede caer. Diga conmigo: todo se puede romper. Diga conmigo: todo se puede perder. Entonces David lloró hasta no poder más. Tuvo que aprender la elección de su vida. No hay nada seguro, lo único que hay seguro es lo que está en las manos de Cristo. Por eso él dijo en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano. Él lo aprendió. Aprendió de que nunca en su vida hubiera visto su casa derrubada. Yo me imaginaba el cartel de remate sobre la puerta de la casa de mi papá y no me lo podía imaginar. Y yo le decía al Señor: yo te pido, Señor, que aunque sea la casa de papá, no la toquen. Muchos conocen mi testimonio y no lo repito para no ser redundante, pero muchos no lo conocen. El día que el banco me dijo que había mandado todas las propiedades de mi papá que eran de garantía para ser ejecutadas, y le fui a decir a mi papá que perdíamos absolutamente todo lo que él había hecho con sus manos, y mi mamá le hizo de peón de albañil y estábamos por perderlo todo. Cuando yo vi a mi papá llorar, a mis hermanos llorar, cuando mi papá se paró y dijo: desnudo vine, desnudo me voy, no importa, lo importante es que no se rompa la familia. Yo me arrodillé ese día y dije: Señor, yo te pido una sola cosa. Que la casa de papá no la rematen. Jamás me imaginé. Y David jamás imaginó que Siclag podría caer. Pero Siclag cayó. Y sus esposas fueron abusadas. Y sus hijos deportados. Y sus casas prendidas a fuego. Entonces lloraron
hasta no poder más. David aprendió muy bien esta lección y supo que en las manos, que menos de lo que se imaginó, ¿qué dice ahí, por favor? Todo podía volver a estar en su poder. Para hacérsela corta, dice la Biblia, versículos después, que libró David todos los que los amalecitas habían tomado. Se alzó en armas y se fue detrás de los amalecitas. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo, y de todas, fíjese todas las palabras, se los quise marcar para que usted vea, y de todas las cosas que le habían tomado, todo, dígalo, todo, lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. 1 día y medio de batalla le tomó. Pero David recuperó todo lo que había perdido. Y yo quiero decirle que Dios va a hacer que el diablo vomite todo lo que te robó. Entonces yo le he dicho a Satanás en más de una oportunidad: o me lo devolvés todo junto, o te doy cuotas a alto interés. Y estos últimos 25 años vi cómo Dios puede hacer que todo lo que lloraste y lo que perdiste te lo devuelvan. Así que aquí empiezo a predicar. ¿Qué hizo David para recuperar Ziklag? Si perdió todo y lo recuperó todo, la pregunta es, ¿qué hizo? ¿Cuántos quieren recuperar Ziklag en sus vidas? Perfecto. Entonces te voy a dar una instrucción. En primer lugar, lo que hizo David: vivió el dolor. El dolor duele, hermanos. Qué redundante, ¿no? Un genio. Pero se lo voy a repetir. El dolor duele y no fuimos diseñados para eso. Pero es necesario vivir el dolor con la misma intensidad que viviremos la restauración. Entonces, si querés llorar, llorá. Tenés permiso para hacerlo. Y aunque no uses tu dolor para manipular a los demás, David supo que lo primero que tenía que hacer era vivir su propio dolor. Y entonces el tipo se tiró y dijo: ¡ah! Así como cuando te robaron el auto. ¿Cómo te sentiste, Darío, cuando te robaron la moto? No me vengas con... No, yo... Es increíble la paz que tuve. El juez de paz que venía a hacer los embargos en mi casa, yo no me voy a olvidar nunca que el primer día que vino el correo, me trajo en un día 22 cartas documento de intimación del pago. 22. Si una te duele, si una te asusta. Entonces decía: Caputo Carlos Alberto, mi hermano. Sara Timofeu, mi cuñada. Caputo David, mi hermano. Ricina Elsa, mi cuñada. Caputo Ángel, yo. Me pasaban lista. El cartero bajó y dijo: muchachos, ¿qué hicieron ustedes?
El juez que venía a hacer los embargos a mi casa, al último se sentaba a tomar mate con nosotros porque era de la familia, venía todos los días. Y el tipo, claro, hacía los embargos hasta que un día se abrió la puerta del comedor y estaba el piano de mi hermana, María. Y entonces el juez miró y dijo, el piano ese no lo embargué. Y cuando se levantó para embargar, mi mamá, en aquel tiempo se podía mover, se le colgó del cuello y le dijo, el piano de la nena no lo toques. Pero yo, hermano, tenía un gozo, una paz. Nos tomamos la espiritualina y nos hacemos los súper espirituales. Nada me quita de mi eje, nada. Tengo uno en la oficina que se bajó la aplicación en el celular de escuchar libros. El tipo no paró hasta que yo me la bajé. Vos tenés que tener esto. ¿Pero qué es? No, porque con esto lees libros. No leo el libro, escucho. No, pero yo ya me leí 50 libros, me dijo. La Pachamama. Entonces se pone el coso y entró en esa onda donde a mí nada me toca, a mí nada me mueve. Yo estoy en mi eje. Hay que ser positivo. Entraba a la oficina y decía, hay que ser positivo. ¿No leíste lo que están diciendo? No leo más, no escucho más. Ahora solo me nutro de los libros. Y todos los libros de motivación personal. ¿Viste esos libros que te dicen, vos podés, vos sos un genio, vos sos rubio, alto, de ojos celeste, aunque sos chiquito, morocho, de ojos negros, no importa. Y entonces te dice, ¿y porque tu pensamiento positivo? ¿Viste? ¿Te acordás el pensamiento positivo? Si vos pensás positivamente, nada te va a tocar. Si vos pensás que nada, a mí no me toca, a mí no me toca, a mí no me toca. Hasta que en algún momento se sacó el auricular y escuchó una noticia y se perdieron los 100 libros. Se salió del eje y le salió todo el demonio que tiene adentro y toda la desesperación acumulada le atacó toda la junta. Hay momentos que tenés que vivir el dolor. Hay momentos donde tenés que sacar de adentro toda la angustia que te ocasionó y llamar las cosas como son. Le faltaron fuerzas para llorar, no tuvo aliento para llorar, lloraron hasta más no poder, lloraron hasta que no pudieron llorar más. Y yo no pude creer. Y lloré en el auto, lloré en el colectivo, lloré frente a un abogado, lloré frente a un gerente, lloré frente a mis padres, lloré frente a mis hermanos, lloré ante mis sobrinos, lloré. Porque tuve que vivir el dolor de haber sido robado, abusado. Porque jamás me imaginé que Siglag se podía perder. ¿Cómo voy a perder Caleb Sociedad Anónima si Caleb hasta un nombre bíblico tenía? Le puse un nombre bíblico porque por ahí me traía suerte, ni nada, ni nombre bíblico. Si le hubiera puesto Judas Sociedad Anónima, igual se hubiera caído. Y el día que elegí el nombre de la sociedad le expliqué a mis hermanos que Caleb fue el que conquistó la tierra y entonces pusimos Caleb Sociedad Anónima y Josué Sociedad Anónima. Lo otro, si le hubiera puesto Caín y Abel, daba lo mismo. Ni que nombre, ni que nada. Y ahí terminamos con David de peón de albañil. Ay, hermano, la moto que me agarraba en esa obra. Mi nueva realidad, ahora empresarito. Ahora sos un peón.
y no hay nada de malo en serlo. Y salí de ese estado cuando dignifiqué correctamente el trabajo. Y entonces alguien nos consiguió trabajo con David para ir a trabajar de cableado estructurado, para tirar cables, para trabajar en obras de cableado estructurado. Y ahí nos fuimos con David. Y una de las obras que fuimos a hacer con David fue NEC. NEC era la empresa de teléfonos, NEC. Y entonces con David nosotros teníamos que pasar una fibra óptica de punta a punta del edificio. Y entonces el edificio era todo vidriado, pleno verano. Cuando pegaba el sol contra ese vidrio, ahí adentro hacía 50 grados. Y en el cielo raso, entre el cielo raso y la losa, donde nosotros teníamos que andar, hacía 60. Y el cielo raso estaba lleno de lana de vidrio. Y los desgraciados de seguridad, cuando se iban a las 6 de la tarde, nos apagaban el aire acondicionado. Y con David nos metíamos por ese cielo raso. Salíamos negros, llenos, nos picaba. Hasta que a las 8 de la mañana alguien prendía el aire acondicionado. ¡Oh! Y veíamos esa gente que aparecía a las 7:30 de la mañana bien vestida, con olor a perfume. Yo desde arriba de la lana de vidrio sentía el quenso. Y yo veía a esas chicas bien vestidas y nos mirábamos con David. ¿Te acordás cuando descubrimos que en el segundo piso había una máquina de café liberada? Oh. Si habremos tomado sopa, café, toda esa cosa que dan las máquinas porque era gratis. Y entonces con David nos sentábamos a la noche y nos decíamos, pensar que éramos 2 empresarios y ahora somos 2 negros de obra. Estuvimos como 6 meses ahí. Y pasaron los años y Dios me restauró. Y me convertí en el gerente de una empresa que mi primer llamado fue el gerente general de NEC. Yo era gerente de una empresa de telecomunicaciones y entonces me dice, yo soy fulano de tal, el gerente de NEC. Queremos informatizar la provincia de San Luis y queremos, por favor, que usted nos presupueste la obra. ¿Puede venir a la planta? Con gusto. ¿Y usted sabe dónde es? De memoria. Si la había hecho yo. Nunca me había dado cuenta, pero de repente ahora entré a NEC con el auto, de traje, bien vestido, con olor a perfume. Pero cuando estoy por llegar a la planta digo, si me reconoce el de seguridad, me pone preso. Hasta hace 6 meses yo entraba todo sucio, negro, todo lleno, todo lleno, y ahora entro de traje y vine a poner una bomba. Y entonces yo oraba para que el dueño de seguridad no me reconozca. Pero yo entré al mismo sector que yo había cableado. Y cuando me esperaban en el hall, vinieron las secretarias a recibirme y vino el gerente general para recibirme. Y yo mientras caminaba, yo sabía exactamente por dónde pasaban los cables. Y yo me di cuenta que Dios puede jugar tus lágrimas y te puede llevar al mismo lugar del dolor, donde lloraste, donde te quebraste, donde perdiste todo, donde sufriste tu dolor, y hoy ser restaurado para la gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. David vivió su dolor. Si inexorablemente tendremos que pasar primero, hay que sufrir el dolor. Hasta que por fin hay que dar vuelta a la página. Y lo segundo que hizo David se fortaleció en Dios. Vaya a 1 Samuel. Usted me da unos minutos más, por favor. Si no, me los tomo. Pero mire lo que dice ahí en el capítulo 30, en el verso 6. David se angustió mucho. O sea, no es fácil. Diga conmigo, no es fácil. Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Hasta los que tenía con él se dieron vuelta. Por todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Dios.
Si querés recuperar Siglag, agárrate de Dios. Si querés recuperar lo que el diablo te robó, hay un camino, es Dios. Por eso le digo a todos los que perdieron, agárrate de Dios. David podía decir, se llevaron mis mujeres, perdí mi proyecto, se cayó todo, perdí todo. Y quedarse el resto de su vida lamiendo sus heridas. Pero llegó el momento de dar vuelta a la página. Porque podés quedarte el resto de tu vida en ese dolor. O podés dar vuelta a la página. Nada cambiará si sigues en ese estado, simplemente llorando. Hay un tiempo de luto, pero hay un tiempo de restauración. Y David decidió fortalecerse en el Señor. David se fortaleció. Y él escribía en su Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. El Salmo 28 dice, Jehová traerá fortaleza a su pueblo. Nahum dice, Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Joel decía, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me da. David se fortaleció en Dios. La única manera. Si ya lloraste todo lo que había que llorar, da vuelta a la página y agárrate de Dios. Lo tercero es que David peleó. El hada, cadabra, pata de no sé quién. David dijo, tráeme el efod. Entonces le trajeron el efod y consultó a Dios, ¿qué haré? Y Dios le dijo a David, anda a buscar a los amalecitas. Los amalecitas eran expertos en vivir del saqueo ajeno. Eran los que robaban el fruto de tu trabajo. Y entonces Dios le dijo a David, anda por ellos. Y dice la Biblia que David fue detrás de ellos. Y un día y medio, desde la mañana hasta la tarde del otro día, David peleó contra un ejército grande en extremo para recuperar a sus esposas, a sus hijos, a todo lo que le habían robado. Eso significa que de brazos cruzados nadie recupera Siglag. Tendrás que trabajar de sol a sol y trabajar de la madrugada hasta la noche y trabajar y darle duro y darle duro. Y lo que hiciste mal, hacelo bien. Pasá lista, toma nota, empezá de nuevo, trabajá, esforzate. David peleó y fue y recuperó absolutamente todo lo que habían tenido. Alguien dijo que las batallas que se pierden son las que nunca se dan. Winston Churchill decía que el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo único que cuenta es el valor para continuar. Peleala. No te resignes. Pelealo. No te puedes retirar así. Tenés que dar vuelta a tu historia y David peleó. No se resignó. Tendrás que pelear por tu familia porque nadie lo hará por vos, ni la iglesia. ¿Me está escuchando? Ay, que el Señor, pelea. Pelea tus batallas, pelea por los tuyos, pelea por lo que Dios te dio. David la peleó, usó de misericordia. Dice la Biblia que de los 600 hombres, solo 400 lo siguieron. 200 se quedaron del otro lado del río porque no tuvieron más fuerzas. Y entonces cuando recuperaron todo el botín y volvieron al botín, con el botín, dice que David estaba rodeado también de hombres perversos, de hombres malos. No eran todo un coro de ángeles. El ejército de David no era la Madre Teresa.
Eran sanguinarios, eran perversos algunos. Entonces dijeron, si estos se quedaron del otro lado, el botín no les pertenece. Le devolveremos solo las mujeres y le devolveremos a sus hijos, pero los bienes no. Y dice que David dijo, no, señores míos, ¿cómo no vamos a compartir si fue Dios el que nos dio el botín? Ellos también recibirán su parte, y estableció una ley, dice la Biblia, hasta hoy, que el que se queda con el bagaje recibe la misma recompensa que el que va a la guerra. Pensar que hay hombres que escatiman con sus mujeres porque sus mujeres se quedan con el bagaje. Jorgito? Quédate vos a criarlo, hijo. A llevarlo a la escuela. No, bien ganancial. Diga conmigo, partes iguales. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Usted cree que cuando Dios recompense aliento de vida, yo me voy a recibir mejor paga que usted? ¿Usted cree que los que están allá en la puerta soportando el frío van a recibir menos paga que yo? ¿Usted cree que allá en el estacionamiento, cuando usted se va cómodamente, se queda acá, bien calefaccionadito, hablando, contando la película que se vio y todo allá? En el Zoom hay dos parejas muertas de frío esperando que usted retire su auto a la hora que se le dé la gana. ¿Usted cree que cuando Dios llame aliento de vida, yo que fui el pastor fundador, voy a recibir mejor paga que el último que está allá en el fondo? La misma paga que el que se quedó con el bagaje, al que fue a la guerra. Porque si hay algo que recibimos, si hay algo que tenemos, es por gracia y misericordia de Dios. Voy a terminar. Dice que David era tanto el botín que recuperó, él que fue expulsado de todo Israel, él que fue corrido, exiliado de todo Israel y que vivió ahí en Siglag, escondido de los filisteos, agarró el botín y lo envió a todas las provincias de Israel, a todo su pueblo, a toda su nación, por más que nunca lo reconocieron y por más que nunca lo honraron. Usó de misericordia y se cumplió la ley de Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Termino. Existen leyes espirituales que rigen en el mundo natural. Son de creación divina y están establecidas para que tengan cumplimiento efectivo. Hay leyes, diga conmigo, hay leyes. Hay leyes espirituales que rigen en el mundo natural. Y acaba la primera, que a lo largo de 3 domingos vamos a compartir. La primer ley espiritual que rige en el mundo natural está en Deuteronomio 15, 13 y 14. Que son las leyes de la esclavitud. Entonces Dios habló con respecto a la esclavitud de un hombre. Y la esclavitud puede ser de todo tipo. Puede ser una esclavitud a un vicio, puede ser la esclavitud a un mal, puede ser cualquier grado de esclavitud que usted se imagine. Dios estableció esta ley que dice que cuando despidieres libre al esclavo, no lo enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Eso significa que nadie sale de las garras del diablo con las manos, ¿qué dice ahí? Vacías. Es tiempo de recuperar todo lo que hemos perdido. Es una ley. Yo estoy dispuesto a recuperar todo lo que perdí. Usted, es una ley divina. Por eso te voy a demostrar por 3 domingos que nadie salió de un proceso de esclavitud con los bolsillos vacíos, sino que todo lo que se perdió, Dios hizo que el diablo lo devuelva. Y durante 3 domingos te quiero proponer, iglesia, que veamos junto a Satanás vomitando lo que te robó.
Póngase en pie, vamos a orar. ¿Cuántos en esta noche son capaces de decir: hemos llorado Ciclad por muchas noches, hemos llorado hasta que nuestras fuerzas ya no están ni para llorar? Ya hemos llorado lo suficiente. Basta. Y yo quiero confesar esta palabra delante de todos ustedes. Ya no es tiempo de llorar. Es tiempo de reír. Y Dios va a ordenar que se te quite el llanto y se te dé alegría. Dios ordenará que se quite tu tristeza y se te cambie por gozo. Dios en esta hora está dando órdenes al mundo espiritual que te rodea para decir: basta. Ya no quiero que toques más. Ya no quiero que sufras más. Ya no quiero que llores más. ¿Cuántos en esta noche necesitan que Dios intervenga sobrenaturalmente sobre su vida? Levante su mano, por favor. Dios necesita ver sus manos levantadas. Dice: Señor, ya lloré demasiado, Ciclán. Ya lloré demasiado lo que perdí. Ya no puedo escuchar otra vez todo lo que perdí, todo lo que sufrí. Ya no puedo más. Es tiempo que se ordene, que todo lo que se perdió, que todo lo que lloré, que todo lo que se fue sin darme cuenta, que delante de mis ojos los amalecitas me quitaron el bien más preciado, mis hijos, mi familia, mi matrimonio. Señor, ya no he de llorar más. Nos fortalecemos en Dios, nos fortalecemos en sus fuerzas y peleamos nuestras batallas. Y en el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas con sus manos levantadas. Señor, ordena que su tristeza sea cambiado por baile. Ordena, Señor, que sus pies sean quitados del pozo de la desesperación y establécelo sobre roca firme. Padre, con la misma unción, con el mismo poder que me has liberado, con la misma unción que has hecho que el diablo me devuelva todo lo que me robó, con la misma gloria que has traído restauración sobre mi familia, con lo mismo que has hecho en mi vida, yo bendigo a mis hermanos para que la misma unción, el mismo poder, la misma gloria recorra a mis hermanos, y con la misma gracia que ha restaurado mi vida, restaure la vida de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús y decimos amén.